Bienvenidos corazones intensos de chismes de Turquía. Hoy el estudio parece respirar un aire espeso, como si cada foco guardara el reflejo de una historia que se resiste a apagarse. Vamos a entrar en un relato que no es simple farándula, es una travesía de emociones, nostalgias y silencios que punzan. Antes de sumergirnos, recuerden que esta casa existe gracias a ustedes. Suscríbanse para no perder ni un capítulo, den like si aún creen en los regresos imposibles y activen la campanita. Y si desean apoyar nuestro trabajo de investigación y ver material exclusivo, el botón unirse está listo para ustedes. Su apoyo nos sostiene. En los archivos de las grandes pasiones televisivas, hay parejas que trascienden la pantalla y se convierten en leyenda. La química entre Gökberk YLDRM y Cemre Arda ha sido, para muchísimos, la cima de una conexión romántica en los últimos años. Oficialmente se decía que su historia quedó atrás, archivada por el paso del tiempo y las circunstancias. Pero lo que se susurra fuera de cámaras podría firmarse con tinta de cine. Lejos de ser un capítulo cerrado, lo que se vive detrás es un remolino de sentimientos que no han encontrado salida. Los rumores más insistentes, esos que hacen vibrar los cafés de Estambul y encienden las noches en redes, indican que la reciente noticia de que Cemre Arda estaría iniciando un vínculo con Engin Kocagoz provocó un terremoto emocional en el mundo interno de Gökberk YLDRM. Un sacudón, dicen, que derribó los muros que él había levantado para seguir adelante. Fuentes cercanas, de esas que escuchan confidencias en voz baja, aseguran que la confirmación de ese acercamiento fue una chispa que encendió nuevamente lo que él pensaba enterrado. Aunque en público Gökberk ha sostenido un semblante sereno, repitiendo que lo vivido quedó en su sitio, el pulso íntimo contaría otra historia. El capítulo con Cemre no ha terminado dentro de su pecho. Cuando el amor entra en batalla, ¿qué acciones se justifican? Dicen que Gökberk se embarcó en una cruzada sin medias tintas para intentar recuperar aquello que fue su luz. Hubo llamadas intempestivas a horas imprudentes, mensajes con perfume a recuerdo, y discretas señales a través de amistades compartidas para tantear el agua. Cada intento era un modo de decir, aquí sigo, sin hacer ruido y con el corazón en la mano. Y entonces llegó el giro que nadie esperaba, uno que cambió el tablero al último minuto. Esta vez, Gökberk dejó de lado la estrategia y abrazó el arma más antigua y poderosa, la palabra. No hablamos de frases hechas ni de simples clichés, hablamos de líneas escritas desde una herida que sigue abierta, versos con el pulso de una melodía triste. Estas palabras, dirigidas únicamente a Cemre Arda y enviadas en un acto de vulnerabilidad absoluta, terminaron filtrándose en columnas de chismes, y con ello, un pedazo del alma del actor quedó al descubierto. Te miré por última vez y me quedé sin voz, dentro una tormenta, en las manos un otoño. Te pedí que no te fueras y me callé de nuevo, porque hay amores que se escapan aunque uno los suplique. Susurré tu nombre al viento y la noche me devolvió tus ojos en sombras. Tal vez mañana cruces otra vez esa esquina, yo seguiré esperando en el mismo banco del recuerdo. Hay algo en estos renglones que desarma por completo. Y no fue lo único. La corriente poética siguió fluyendo, el reloj avanza, pero tus huellas no se borran. Tu aroma aún persiste como lluvia en mi piel. No importa la distancia ni el silencio, hay instantes que no saben morirse. Tras ese torrente de melancolía, cuentan que Gökberk mandó un mensaje directo y sin rodeos a Cemre. Borrémoslo todo y abramos una página nueva, sin miedo, se les hace un nudo en la garganta, familia de chismes de Turquía. Aquí vemos la estampa más humana de un ídolo, arrodillado ante lo que siente. Déjenme detenerme un segundo. Si una expareja les enviara un poema así, ¿qué harían? ¿Creen que las palabras pueden curar lo que quedó mal cosido, o hay puertas que por sanidad jamás deben abrirse? Les leemos en los comentarios. Y si valoran la profundidad con la que navegamos estos mares, consideren pulsar unirse o enviarnos un super thanks, su apoyo es el motor de nuestras pesquisas. Pero lo más contundente de este capítulo no fueron las sílabas derramadas, sino el silencio que vino después. Un silencio grueso, de esos que se escuchan. Pasaron horas, se marchó el sol, llegaron otros amaneceres, y hasta ahora no hay respuesta pública de Cemre Arda. Este mutismo hundió a Gökberk en una introspección intensa, casi un abismo. Personas de su entorno dicen que él pelea consigo mismo una batalla titánica, atormentado por una idea que regresa como eco, quizá no decir nada es decirlo todo.
Lo arrastran por un lado, los lazos irrompibles de un pasado compartido, por el otro, la sombra de un posible nuevo nombre en la vida de Cembre en Hincocagoz. La espera se transformó en una tortura serena, un vaivén entre la paciencia y la esperanza frágil de quien ama. ¿Y qué hará Cembre? La actriz mantiene un blindaje perfecto, cero declaraciones, ni gestos ni guiños. Los murmullos sostienen que está volcada en construir lo que tiene con Hincocagoz, sin permitir que los fantasmas de ayer derriben lo que intenta levantar hoy. Que no quiere mezclas, ni atajos, ni regresos. Ahora bien, el universo del espectáculo es caprichoso. El silencio de hoy puede estallar mañana con una sola frase. ¿Amores como este de verdad terminan? Quienes han analizado las líneas de Gökberg no las ven solo como nostalgia, las interpretan como el golpe final en la puerta de una historia que no se clausuró. Un ultimátum al destino. ¿Se abrirá otra vez o el canto se apagará en la quietud del olvido? Por ahora hay una verdad que no se mueve: cuando un amor se declara acabado, su eco suele quedarse rondando en los corredores del alma. Las noches, dicen, se le hicieron interminables a Gökberg YLDRM. Según lo que se filtró desde bastidores, la ausencia de respuesta de Cembre le roba el sueño, y cada madrugada se convierte en vigilia. Cercanos a él aseguran que anda ausente, más callado y con la energía en pañales. Incluso en los rodajes entre toma y toma, su mirada cae sobre el teléfono, revisa notificaciones como quien abre cartas selladas con fuego, y el corazón se le cae cuando ve que no es ella. Se repite, cuentan pequeñas frases para sostenerse: quizás está ocupada, quizás no sabe qué decir. Un solo mensaje, cree, podría cambiar el destino de ambos. Mientras tanto, el paisaje emocional de Cembrearda parece moverse en otra frecuencia. Conocidos suyos murmuran que conserva cicatrices que duelen al tacto, recuerdos que la obligan a cerrar ventanas para que no entre el frío. Y que su vínculo con Hincocagoz no sería solo un nuevo amor, sino un acto deliberado de tomar distancia del pasado, de construir una fortaleza contra las nostalgias. Aunque ya lo sabemos, no siempre las despedidas dan cierre en el corazón. A veces la decisión más firme tambalea ante una línea escrita con verdad. ¿Es esta canción íntima una despedida o una última apuesta? Las palabras de Gökberg han dividido a los analistas del entretenimiento. Un grupo sostiene que es una carta de adiós disfrazada, que él se prepara para bajar la cortina si no hay respuesta, usando el poema como ritual final. El otro bando opina exactamente lo contrario: ven en esos renglones un ruego por la esperanza, un aquí sigo sin timidez. Apuntan sobre todo a la imagen de volver a esa esquina, y abrir una página nueva, como señales de un lugar sagrado reservado para Cembre en el corazón de Gökberg, un sitio que permanece abierto contra toda lógica. Las redes se incendiaron. Fanáticos divididos, discusiones encendidas, teorías que van y vienen. Hay quienes proclaman: esto es amor verdadero, no lo suelten, defendiendo la entrega romántica de él. Otros subrayan que la nueva vida de Cembre debe respetarse y que mirar hacia adelante es un acto de salud. Crecen los comentarios poéticos: algunas historias piden reanudarse en el punto exacto donde nacieron. Los ojos inevitablemente apuntan a Cembrearda, aguardando algún movimiento. ¿Será una historia en Instagram, una frase enigmática, o la continuidad de este silencio atronador? Nadie tiene la última palabra aún. Un detalle es seguro: esto no terminó. La pieza escrita por Gökberg podría quedar en los anales del espectáculo como una confesión que habló más fuerte desde la quietud. ¿Romperá Cembre el silencio? ¿O quedará esta historia suspendida como un mensaje que nunca encontró respuesta? Mientras las tertulias se devanan en conjeturas, hay una verdad que no cambia. Algunos amores no se extinguen, solo dejan de pronunciarse. Y sin embargo, conviene mirar esto con humanidad. Lo vivido no es solo un vaivén entre dos figuras públicas, es sobre todo una parábola sobre aquello que callamos, las cuentas pendientes y los finales que no siempre firmamos nosotros. Lo que escribió Gökberg YLDRM para Cembrearda describe a un hombre guardando el orgullo en un cajón y mostrando su fibra más tierna. Es tocar la puerta una última vez, aún a riesgo del vacío. El silencio de ella, por fuera tal vez frío, podría ser la cara visible de la decisión más ardua: proteger lo que está construyendo y a la vez honrar lo que fue. A veces callar pesa más que hablar. En este punto conviene admitirlo: el amor no siempre son reencuentros y fuegos artificiales.
A veces es memoria, cuidado, respeto por lo que ya no volverá a ser. Para Gökberk, esos versos pueden ser la liturgia de un adiós necesario o la ofrenda que abre un milagro. Para Cembre el mensaje funciona como una prueba para avanzar sin mirar atrás. Y el mundo del espectáculo conoce esta lección de cabo a rabo: hay historias que no se escriben con la mano de sus protagonistas, sino con el trazo del tiempo. Porque más allá del brillo queda la gente. Quedan los latidos. Queda la posibilidad de que ambos encuentren, juntos o separados, un lugar en paz. Y eso también importa. Si algo nos enseñan estas páginas íntimas es que la valentía puede ser pedir perdón, tender la mano, o saber soltar. Si Cembre decide responder, nacerá otro capítulo. Si no, habrá que aprender a caminar con lo que pudo ser. Cerramos este especial de chismes de Turquía con la misma pregunta que flota desde el primer minuto: ¿qué creen que ocurrirá? ¿Responderá ella? ¿Debería él rendirse? Queremos leer sus teorías más afinadas. Antes de irse, apoyen este vídeo con un like, suscríbanse y compártanlo para que la historia llegue a todas partes. Y recuerden, si desean ser parte activa de esta familia y respaldar nuestro trabajo, el botón unirse les espera con beneficios únicos. Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones. Aquí estaremos cuando haya respuestas o quizá, cuando la respuesta siga siendo el silencio. Y si el silencio persiste, sepan que también eso dice algo. A veces lo más honesto es aceptar que la vida se mueve, que los capítulos cambian, y que el arte de querer también es el arte de comprender. Quizá mañana aparezca una señal mínima, una palabra, un gesto. O quizá la señal sea esta quietud. Seguiremos atentos con respeto por los tiempos de Gökberk YLDRM y de Cembre Arda, y con la conciencia de que en el corazón de cada historia late una verdad que solo sus dueños conocen. Mientras tanto, quedémonos con lo que nos deja. La certeza de que el amor merece una voz franca, y de que cada silencio, aunque duela, es también una forma de decir adiós, de decir todavía, o de decir nada. No olviden que aquí en Chismes de Turquía, transformamos susurros en relatos y relatos en memoria. Volveremos con más cuando la vida hable con palabras o con su eterna pausa.